El canal del Congreso presenta De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado, México ocupa el cuarto lugar con mayor criminalidad de 193 países, lo que lo posiciona en el segundo lugar en América Latina. Los principales desafíos que enfrenta en materia de seguridad se relacionan con el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el secuestro, la extorsión y el homicidio. El Índice de Competitividad Urbana 2024 del IMCO arroja que las tasas de homicidios también muestran un mapa alarmante. En lugares como Colima, Villa de Álvarez, Ciudad Obregón y Cuautla, los asesinatos alcanzan los 128, 120 y 94 por cada 100,000 habitantes, respectivamente. La violencia también afecta a ciudades como Chilpancingo, donde las agresiones a periodistas alcanzan a 55 comunicadores por millón de habitantes, casi 10 veces el promedio de otras urbes. En materia de migración, en 2023, más de 500,000 de extranjeros, 588,000, fueron detenidos por autoridades migratorias, lo que significó un 500% más que en 2017, que fueron 93,846. La oleada migratoria abrió posibilidades inéditas a negocios de mafias criminales, entre las que se encuentran el secuestro, la trata de personas y el tráfico de órganos, que se suman a delitos como el cobro de piso. Sumado a lo anterior, el informe Inseguridad Pública en México 2018-2024 expuso que la desaparición del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad debilitó las capacidades de las policías locales, cuyo personal se redujo en un 34% entre 2018 y 2023, y reveló una dificultad de construir carreras policiales a largo plazo. Debido a las condiciones de precariedad laboral e inseguridad, el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia en sus diferentes manifestaciones. Esto implica que debe identificar los factores que la originan y crear políticas públicas encaminadas a prevenirla. La seguridad no es un lujo ni un tema secundario. Es un factor estructural que determina el presente y el futuro de México. Este es el tema del día de hoy. Verónica, ¿quién será nuestro invitado? Leonardo, el día de hoy tendremos la fortuna de platicar con un verdadero experto en el tema, el periodista Jorge Fernández Menéndez, y esta es su trayectoria. Jorge Fernández Menéndez, periodista y analista político. Es experto en política y seguridad nacional, especialmente en temas relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Su carrera se ha desarrollado en los medios de comunicación como prensa escrita, radio y televisión. Fue director de Milenio Semanal y diariamente publica su columna Razones en el periódico Excelsior. Dirigió y condujo programas televisivos como Punto de Partida y México Confidencial. Entre los galardones que ha recibido se encuentran el Premio Nacional de Periodismo 2000 y el Premio José Páguez Yergo en 1998. En su trayectoria editorial ha publicado libros relacionados con temas de narcotráfico y política, como Nadie supo nada, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada, De los Maras a los Zetas, Los secretos del narcotráfico de Colombia a Chicago y El otro poder, las redes del narcotráfico, la política y la violencia en México. Conductor de la tercera emisión de Imagen Informativa y de los programas Séptimo Día y la primera emisión informativa en Proyecto 40. Su trabajo se destaca por un enfoque investigativo y crítico, contribuyendo significativamente al periodismo de análisis y debate en México.
¿Cómo le va? Qué gusto que nos acompañe en un programa más de Incursionando. Y para Leonardo y para mí es un privilegio tener y darle la bienvenida en esta ocasión a Jorge Fernández Menéndez. Gracias, Jorge, el privilegio por estar es mío, aquí. un placer estar con ustedes, con todo tu auditorio, como siempre. Efectivamente, además una enorme oportunidad para entender lo que viene y lo que está ocurriendo, las dos cosas, presente y futuro. Jorge, ha habido muchas reformas en los últimos meses, se han discutido en el legislativo, algunas han tenido mejor ambiente que otras, algunas han generado franca división, pero la reforma del 21 constitucional, que le da nuevas facultades a la Secretaría de Seguridad, ha generado un alto nivel de convergencia entre las fuerzas políticas del país, que no es tan relevante en estos tiempos, pero creo que vale la pena como narrativa constitucional, y veo que hay muchos observadores que han visto bien esto de darle mayores facultades, por ejemplo, de investigación, de dirigir la estrategia de seguridad. Me encantaría que le contaras a nuestra audiencia cuál es tu opinión. Bueno, primero hay que tomar en cuenta que es una reforma que es de la administración Sheinbaum. Todas las demás que estamos viendo son reformas que vienen del plan C que había presentado el presidente López Obrador y que son las más controvertidas. Esta es una reforma que tuvo apoyo prácticamente unánime y porque es una reforma bien planteada. La verdad está muy bien. Nunca tuvimos una Secretaría de Seguridad con tantas atribuciones como va a tener esta Secretaría de Seguridad, como tiene ya esta Secretaría de Seguridad. La de García Luna tenía muchas atribuciones, pero no tantas como la gente que veía a García Luna como el que manejaba toda la estrategia de seguridad. La verdad no era tan así. Estaba la Marina, el general Galván, había muchos otros actores en el ámbito de la seguridad, incluso con diferencias muy profundas entre ellos. En el gobierno de Peña Nieto desapareció la Secretaría de Seguridad y en el gobierno de López Obrador, tanto con Durazo como con Rosa Isela, se convirtió en una suerte de oficialía de partes, ¿no? Claro. Llegaban en la decisión, no la tenían ellos. La combinación, yo siempre he sido partidario de que la Guardia Nacional estuviera dentro de la defensa. A mí esa me parece una buena decisión. Pero esa combinación de tener la Guardia Nacional dentro de la defensa, con una Secretaría de Seguridad poderosa, que controle la inteligencia, que tenga capacidades de investigación, que pueda hacer en los hechos prácticamente funciones de policía, de investigación ministerial, claro. Y que dirija la coordinación de las labores de seguridad con los estados e incluso en el ámbito internacional, me parece una buena recae en él la conducción de la estrategia. La conducción de la estrategia. Hay que tener claro también que después, como está diseñado el modelo, los insumos que genere la Secretaría de Seguridad, sobre todo en el ámbito de inteligencia e investigación, van a ser operados por la Guardia Nacional, básicamente, porque es la única policía nacional que tenemos. Pero si García Harfuch, la Secretaría como institución, se dedica a hacer lo que se ha planteado, además de lo de inteligencia, de crear las policías locales, de establecer policías locales con criterios homologados. Si la Guardia Nacional crea sus 32 unidades locales en cada uno de los estados, también homologadas al ámbito federal, creo que podemos comenzar a construir un andamiaje de seguridad del que hemos carecido, porque a pesar de todo lo que se ha invertido en seguridad, de los esfuerzos, de las distintas visiones, desde Calderón hasta López Obrador, nunca hemos tenido una estrategia de seguridad completa. Así es. Y me parece que lo que intenta hacer esta serie de reformas nos permite tener eso, asumiendo que va a tardar muchos meses en echarse a andar esa estrategia. Sí, y en dar frutos, ¿no? Es decir, y en dar frutos mucho más. Mucho más, pero a mí como estrategia, ¿no? Sí, como estrategia, digamos, es un buen punto de partida y me parece relevante lo que dices porque en los últimos, digamos, meses, pues no es cosa menor que esto concite el apoyo, ¿no?, multipartidista, casi unánime. En esta casa, pues más bien se han aprobado las reformas pues más por las mayorías, ¿no?, constitucionales, pero sí me parece un buen indicio precisamente de una reforma bien pensada. Y yo te quiero preguntar, en el ámbito de la policía, porque también había preocupación sobre el exceso de facultades, pero ¿por qué es importante generar esta policía de investigación?
Es decir, darles esa capacidad a las fuerzas policíacas a que no nada más estén como, ¿no? Preventivas. Sí, correctivas, exacto, preventivas, ¿no? sí, o correctivas, o en flagrancia, ¿no? En flagrancia o lo que sea, sino que desarrollen verdaderamente capacidades de investigación. Es que no tenemos una policía de investigación. Sí, existe la fiscalía, está la policía de investigación, tiene un buen jefe, no es malo, pero es la verdad es una policía mínima que está lejos de poder solventar las necesidades que tiene el país. Siempre se dijo, y eso fue disputa desde la época de Calderón, entre Medina Mora y García Luna, por cierto, siempre se dijo que necesitamos un gran FBI mexicano, ¿no? Para poner algo similar, algo que se entienda. Y nunca lo hemos tenido. Y siempre hubo la disputa de ver quién investigaba. Yo creo que darle a la Secretaría de Seguridad atribuciones de investigación que va a tener también en la Guardia Nacional en muchos ámbitos, permite desarrollar capacidades de investigación. Todo lo que se está planteando de inteligencia, que es muy bueno, la verdad está muy bien crear este nuevo órgano de inteligencia, darle una vuelta de tuerca ahí al CNI y demás, que fue bastante ineficaz, por cierto. Es importante, pero después tienes los insumos de inteligencia y quién los va a procesar. Necesitas una policía de investigación que esté coordinada con las áreas de inteligencia para poder procesar los insumos que esa inteligencia le da a los operadores. Entonces me parece que eso es bueno. Hay tareas que estuve viendo en Fresnillo, por ejemplo, algo que se está haciendo, que están coordinando, es una especie de proyecto piloto de esto, que están coordinando las distintas fuerzas con tareas de investigación, inteligencia y eso, y hay un punto que ojalá se implemente, que es el seguimiento de los casos una vez que se presentan al Ministerio Público y se presentan al juzgado, porque lo que sucede, tienes la inteligencia, luego haces la investigación, detienes a alguien, lo entregas y te olvidas. Claro. Y entonces muchos de esos personajes están en la puerta rotativa, entran y salen, ¿no? Hace unos días salió el jefe de la tropa del infierno porque se suponía que no tenía datos en su contra, no había información en su contra. Ese seguimiento me parece fundamental para poder integrar todas las cosas. Tengo entendido que hubo un poco de resistencia de la Fiscalía General de la República en esa tarea, pero aparentemente se logró con la reforma y con los instrumentos de convencimiento que puede tener el Ejecutivo que la Fiscalía. Que no son pocos, ¿no? Ciertamente. Uno de los éxitos en el modelo que se desplegó en la capital de la República, siendo Claudia Sheinbaum jefa de gobierno y presidenta, y Omar García Harfuch secretario local, era precisamente trabajar muy de cerca con las procuradurías y el mando, en este caso unificado, con capacidades de investigación. A nivel nacional, al ser el responsable de la estrategia, hasta que se demuestre lo contrario, seguimos siendo una federación. En este caso depende de la cooperación que se pueda dar con entidades federativas y en cómo hacer que se federen las fiscalías, ¿no? Y que puedan trabajar de manera unidas, tanto en lo político como en el plano tecnológico. Yo no sé, la Plataforma México, por ejemplo, determinó si existe o no un centro neurálgico, y termino preguntándote, ¿la agencia digital va a insertarse de alguna manera en esta nueva y que digamos arquitectura institucional? Lo que yo sepa, no. La agencia digital, que yo sepa, no. Porque aquí en la capital trabajaron muy de cerca. Claro, ¿sí? Y con los poderes que va a tener la agencia digital, me parece que ineludiblemente se va a tener que relacionar con Plataforma México. Plataforma México fue desarticulada durante el gobierno de Peña. Se enviaron distintas cosas a distintas áreas, porque se desarticuló también la Secretaría de Seguridad, se tomó bajo el control de Gobernación. Bueno, ya sabemos que no funcionó, ¿no? Ese modelo. Y durante la administración de López Obrador, de alguna forma la volvió a retomar la defensa con la Guardia Nacional, incluso en el mismo lugar donde estaba. Y la alimentan fiscalías, gobiernos de los estados, todo el mundo manda fichas ahí. Me parece que solamente en el ámbito federal y parte de la inteligencia militar. Ahora ya... Porque esa era la gran virtud de la plataforma. Claro, ¿no? Ahora ya se anunció que se va a recrear, vamos a decir, Plataforma México, se va a comenzar a alimentar de datos también de estados y demás. Yo no he ido, fui
hace unos meses, la fui a ver cuando estaba todavía bien bajo control de Guardia Nacional. No sé cómo quedará finalmente en esta estructura. Es crucial, Guardia Nacional, ¿no? pero para quien sea es crucial para la operación. Por lo que decías tú, ¿no? Decir, oye, tenemos una nota en contra de este señor, bueno, pues en Colima o en cualquier otra parte hay un elemento, ¿no? Y tienes que operar de esa forma, pero sí lo que sí sé que se va a revivir, vamos a llamarlo así, la plataforma México con todas las atribuciones que tenía plataforma. Con gobernadores y alcaldes, ¿las va a llevar Omar García Harfuch? Sí, las va a llevar Omar García Harfuch. Y tiene ahí reparte dinero y coordina, ¿no? Y me parece que ese es el instrumento, ¿no? El presupuesto es un instrumento político fantástico. Muy poderoso. Es muy útil. Claro, y es un incentivo fuerte para, ¿no? Sí, pero sí la relación dice, incluso establece la ley establece que la lleva la Secretaría de Seguridad. Que ha estado saltando, ¿te acuerdas? De Gobernación a la Secretaría de Seguridad. Y finalmente también, ¿no? Ahí es como el tendón de Aquiles en el que no hemos podido crear y dotar de suficientes capacidades a las policías estatales, ¿no? Entonces, es en un contraste muy grande justo con lo que a lo mejor sucedió aquí en la capital. Muchos gobernadores que no quieren. Que no quieren, la también, verdad, por supuesto, exacto. Para muchos gobernadores es muy fácil decir, este es un delito de crimen organizado, Enrique Peña, que venga la federación, muertito, ¿no? Yo no tengo nada que ver con esto. A ver, claro. Tú tienes estados con unas situaciones terribles, no ves al gobernador o la gobernadora de Colima. No es mi problema. O lo que dijo la alcaldesa de Acapulco, yo no soy Ministerio Público, yo soy la alcaldesa, digamos, ¿no? A mí, ¿para qué? Sí, no, ahora que hablas de eso, a ver, dos temas que me parecen importantes y te quisiera preguntar. Uno, frente a las críticas de la militarización, ¿no?, de la seguridad pública, me parece que el hecho de que justamente se nombre al secretario de Seguridad ahora como encargado de coordinar incluso las labores, ¿no?, de defensa marina, de Guardia Nacional, parecería ser en esta idea de decir, bueno, va a ser un civil quien esté en todo caso al frente o al grado máximo, ¿no?, de la decisión y de la coordinación, si eso te parece bien. Y en segundo lugar, una parte de las reformas también le dan a la Guardia Nacional estas posibilidades de ser como coadyuvante de las policías. Y eso también mete un poco de ruido porque si bien, digamos, se les está dando esta participación y ya constitucionalmente avalada de la participación en temas de seguridad pública, pues ya el hecho de que sean como literalmente capaces de detener y de ser casi como policías locales, pues también genera un poquito de inquietud. Que si no tienen eso no sirven para nada. Okay. Si tú quieres una policía y una policía no puede investigar y no puede detener, la Guardia Nacional es nuestra única policía. Actualmente. Nuestra única policía realmente a nivel federal es la Guardia Nacional. Y si se desarrolla esta idea de tener 32 guardias nacionales, además de las policías estatales, 32 guardias nacionales en los estados, es precisamente para poder desarrollar eso, porque si no lo que te encuentras es lo que pasó todo el sexenio pasado, que tienes Guardia Nacional, llega a un lugar, va, controla, hace tareas de control, se van y después vuelven. O sea, tú necesitas que investigue, que detenga y que tenga una participación mucho más activa. Que la crítica fue esa, detenían poco, investigaban poco, tenían una capacidad de ubicarse en el terreno y quizá disuadir durante algún momento, pero ahí está el tema. La estrategia completa plantea, bueno, pues inteligencia, reforzar la Guardia Nacional, reforzar el tema de, efectivamente, las causas, ¿no? Lo que yo sigo echando en falta, Jorge, me gustaría mucho que lo compartieras con la audiencia, son dos pilares. Uno tiene que ver con la cultura de la legalidad. Hoy leía a Viviana Belsazo, por ejemplo, hacer una radiografía muy útil de Chiapas. La mitad de las comunidades en esa entidad hoy están penetradas por actividades criminales. Hay en muchas partes del país gente que vive de productos robados, falsificados, contrabando. No sigo. Hay un tema de cultura de la legalidad muy seria que yo sigo echando en falta en la estrategia, y la otra es la relación con los vecinos. También ha tenido pues múltiples variaciones en los últimos sexenios. Tenemos un acuerdo bicentenario que yo no sé si después de lo del Mayo Zambada sigue en pie, pero sobre esos dos temas, ¿qué me dices, Jorge? A ver, el primero es cierto, tenemos
yo hablo de empoderamiento de grupos criminales y todos hablamos de que los grupos criminales controlan hasta 1/3 del territorio nacional, pero nos olvidamos que controlar 1/3 del territorio nacional no siempre es por coacción, es por coacción y porque también cooptas a comunidades completas que viven. Cuando uno va a ciertas zonas de Guerrero, ha ido alguna vez, ¿cómo se llama? Heliodoro Hernández, no me acuerdo cómo se llama este municipio, que es el mayor productor de amapola que hay en el país. Tú ves ahí la comunidad, toda la comunidad, todo el municipio vive de eso. Parte de los problemas que se han presentado, que se ha reducido el consumo de heroína por el fentanilo, y entonces hay problemas en la comunidad por eso, pero en Chiapas es notable. Lo que escribía Viviana de Ángel Albino Corzo es un ejemplo notable. Llegan fuerzas militares, quieren tomar el control del municipio porque ahí está sentado el cártel. Sí, la propia autoridad federal demostró que buena parte de lo robado en carreteras aparece en los tianguis. Claro, en los tianguis. Claro. O sea, si usted que vende, yo mercancía robada, pero soy un ciudadano ejemplar. Hay que romper cadenas de complicidad y de participación del crimen organizado en las cadenas productivas, en las cadenas de comercialización, que son muy importantes, que trascienden además otros ámbitos, trascienden hasta el tema de migración. La segunda pregunta, la relación con los vecinos. Sí, claro. Si queremos controlar migración, tenemos que controlar el crimen organizado. La migración ya no es de polleros como era hace 10, 20 años, que pasaban gente, no, son los grupos del crimen organizado que la controlan. Y tenemos hoy casi toda la frontera sur desprotegida, porque están frontera Corazal, Benemérito de las Américas, Tapachula, son los 3 principales municipios fronterizos, los 3 principales pasos están controlados por grupos del crimen organizado. Entonces, más allá de todas las especulaciones de lo que puede ocurrir con Trump a partir del 20 de enero, yo soy de los convencidos de que el tema migratorio y el tema de fronteras es primero un tema nuestro como país. Claro. O sea, responsabilidad nuestra. Sí, claro. No puede haber un país que no controle sus fronteras. Me parece que y ligado al fentanilo es el control de aduanas, ¿no? Que siempre nos dicen, deberíamos tenerlos al nivel del, en fin, sí, aduanas del siglo XXI, Jorge. Sí, y que ya de por sí controlar fentanilo es muy difícil, es un producto difícil de controlar, difícil de detectar, se puede traspasar con mucha facilidad, pero la responsabilidad estaría en aduanas, ¿no? Básicamente. En aduanas y en puertos, porque por cómo llegan los productos, puertos y aeropuertos, entonces tienes que tener control de puertos, de aeropuertos y de aduanas, y con niveles técnicos muy sofisticados. ¿Te imaginas una aduana? Sofisticados porque no lo pones con un perrito que esté controlando. ¿Te imaginas una aduana norteamericana para enfrentar el tema del fentanilo? Pues supongo que vamos a tener una respuesta muy rápida a Trump, ¿no? Sí. Una respuesta muy rápida a Trump que yo creo que va a pasar por desarticular, tiene que pasar primero por desarticular redes. Pero cuando tú tienes un mercado con tanta demanda del otro lado, también en nuestro país, porque eso de que aquí no tenemos demanda no es cierto, ¿no? Sí, pero tanta demanda del otro lado, tú necesitas ineludiblemente tener respuestas rápidas. Yo escribí hace unos días, es una figura que se ha utilizado mucho, estábamos hablando de la nueva estructura de la Secretaría de Seguridad, de la seguridad en el país, la Guardia Nacional, cómo se va a hacer, la inteligencia. Sí, eso va a tardar. Siendo optimistas, el propio Omar García Harfuch decía que por abril, mayo se iba a poder tener más o menos articulado. Tú para el 20 de enero necesitas tener una respuesta. Y necesitas tener una respuesta en diciembre, en este mes, porque tienes las cosas ya en marcha. Tú necesitas entonces es como cambiarle las llantas a un automóvil que va circulando, un carro que va circulando. Y me imagino que en el ámbito de seguridad tiene que haber un sector para respuestas coyunturales y un sector que se encargue del ámbito estratégico, porque si te quedas en el ámbito estratégico, dentro de 6 meses, quién sabe cómo estará el país. Digamos, ¿no? Pero, ¿cómo ves la capacidad de respuesta? O sea, ¿qué podríamos justamente
poner en la mesa como decir, digamos, México se está dando cuenta de la gravedad de la situación, y así como en el 2019 mandamos tropas a las fronteras sur para detener el flujo de migrantes, ¿no?, ante la amenaza de imposición de tarifas arancelarias. ¿Qué puede hacer México ante la inminente llegada, como bien dices tú, del 20 de enero de Trump? ¿En qué, digamos, en dónde encontrarías tú una posibilidad de respuesta que satisficiera? Mira, en el sexenio pasado mandamos más tropas a la frontera norte que a la frontera sur, que es un error de diseño, porque es decir, sigue pasando la gente y la contengo al llegar en la frontera, ¿no? La contengo en distintos pasos, había distintos niveles. Yo creo que el primer tema que tendríamos que hacer es controlar la frontera sur. Sí, o sea, no, la que dices que ahora está... Yo he cruzado, lo hemos hecho en reportajes para todo personal, cruzas en balsa, digamos, sin ningún problema a Guatemala, entras con lo que quieres, sales con lo que quieres, no necesitas... Está el servicio de balseros, ahí es hasta cómico, porque tienes el puente internacional y todo el mundo cruza con las balsas por abajo, ¿no? Y pasas lo que quieras. Entonces, me parece que primer punto, yo controlaría frontera sur, un estricto lo estricto que se pueda de frontera sur, porque la interrelación económica también es muy dinámica y social, pero tienes que tener control de frontera sur. Había una idea que fue muy buena y que después el presidente López Obrador no la quiso aplicar, pero que se podría resucitar, que es de mover de alguna forma tu frontera sur al transísmico. Ahí tú puedes establecer una frontera sur, entre comillas, de control de migrantes, de control de productos, de control de mercancías mucho más eficiente, con la propia infraestructura del transísmico, si se decide hacer eso. Tendrías que de dar golpes, algunos golpes certeros, importantes, de los que le importan a Estados Unidos, para demostrar, vamos a llamarla así, voluntad de que vas a avanzar, mientras construyes todo lo demás, aduanas, puertos, servicios de inteligencia, echas a andar bien las capacidades operativas, las capacidades estatales, que va a tomar muchos meses. Pero por lo pronto aprovechar esa muy pequeña ventana de oportunidad que te da la toma de posesión el 20 de enero para poder avanzar en eso. Es interesante. ¿Podemos decir que la estrategia de abrazos y balazos está ya en el pasado? Digo, la han reprobado Salazar, la ha reprobado el clero en la última reunión que tuvo con la presidenta, y esta modificación del 21 sugiere que estamos en una nueva etapa del país, Jorge. Yo creo que estamos, aunque no se reconozca, estamos en una nueva etapa. Lo que se ha dicho, lo que es en declaraciones, pero lo que se ha hecho, no solamente en términos de la reforma del 21, de las atribuciones a la Secretaría de Seguridad, de tener una supersecretaría de Seguridad, como se lo ha nombrado, es de alguna forma un cambio notable. La Secretaría de Seguridad con Durazo, con Rosa Isela, insisto, era con todo respeto una oficialía de parte, ¿no? Pasaban por ahí y simplemente... Y yo creo que cambió, y cambió también, si lo vemos, que eso tampoco se declara, pero si vemos la forma de operar del ejército y de la marina, también ha cambiado. Se responde a enfrentamientos, cosa y a que veces no se permitía. Con temas como ocurrió en Sinaloa, que hubo 19 muertos, como ocurrió en Tecpac de Galeana, que hubo 20 muertos, como el mensaje ha sido, si me enfrentas voy a responder. En el sexenio pasado era, si me enfrentas, me repliego. Me repliego. ¿No? Entonces creo que hay una decisión, sobre todo en el ejército, de que se va a tener, por ejemplo, lo que platicábamos de Albino Corzo en Chiapas. En el sexenio pasado se hubieran retirado las tropas completamente de la zona. Ahora se quedaron en un predio en la entrada del municipio. No entraron al municipio, pero se quedaron ahí. El mensaje: me quedo aquí, no me voy. Me parece que está comenzando esa dinámica que es bastante diferente a abrazos y no balazos, porque además en buena parte del territorio nacional lo que había era balazos. Yo recuerdo haber ido
a la sierra de Sinaloa y uno de los mandos militares de Sinaloa me decía, Jorge, aquí no hay un solo abrazo. Sí, sí. Aquí tenemos, y eso fue el sexenio pasado, aquí lo que tenemos son balazos. La detención de Ovidio y 2.600 homicidios al mes, claro, digo, eso no hay manera de negarlo. Claro. Y no, esos no eran con abrazos. No, esos eran los balazos, pero a los que no se permitía en todo caso, ¿no?, responder. Claro, era la actitud de la autoridad, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y era como en una faceta como de desautorizar, incluso humillar, ¿no?, a las autoridades, que me parece que sí está cambiando por lo menos el tono en la administración, ¿no? Sí, yo creo que eso ha cambiado y creo que hay una decisión de que cambie, sí, ¿no? Claro. No se ha declarado, pero si uno ve los números, por ejemplo, los enfrentamientos que ha habido en las pocas semanas que lleva la administración Sheinbaum, son mayores que todos los que hubo en todo el año anterior. Claro, claro. ¿No? Entonces, me parece que ese cambio sí es notable. Y detenciones importantes, ¿no?, de personajes de clave. Operadores importantes. Creo que nos falta y que ahora se publicitan más, ¿no? Algunas detenciones que quizás serían importantes, que darían fuerza al discurso gubernamental. Exactamente. Tenemos que hacer una pausa, es muy breve. Estamos platicando con Jorge Fernández Menéndez. Volvemos. De acuerdo con el Índice de Competitividad Urbana 2024, en Piedras Negras, Coahuila, 8 de cada 10 encuestados se sienten seguros. En contraste, en Celaya, Guanajuato, esta cifra se desploma a 1 de cada 10. En México, solo 6 de cada 100 delitos que se cometen se denuncian y menos del 1% se resuelve. Bueno, y seguimos en esta interesante conversación con Jorge Fernández. Déjeme decir, antes de ir directamente a la pregunta, que una de las cosas más útiles que uno puede hacer es leer su obra. Si uno quiere entender, por ejemplo, cómo ha cambiado el mundo del narcotráfico en el país, hay que entender el cambio de la marihuana, la cocaína, y ahora estamos en plena era del fentanilo, cómo eso implica transformaciones relevantes. Además, ha hecho un mapa muy interesante sobre las organizaciones criminales, él distingue, tiene toda una tipología de la que me encantaría que nos ayudaras a entender cómo está el momento actual. Estados Unidos entró en una, digamos, operación subrepticia. La presidenta le preguntó a Biden, oye, ¿y qué pasó, Biden? Yo no sé de mi país, no sé qué pasó en mi país. No sé de qué me habla, señor. Pero bueno, ahí está el tema y logran detener y llevarse a los Estados Unidos al cártel, al jefe del cártel del Sinaloa. ¿Qué viene? ¿Hay una reconfiguración del mapa del narcotráfico en el país, Jorge? Sí, yo creo que lo que estamos viendo no es la lucha por Culiacán, ni la lucha por Sinaloa, ni la lucha siquiera por la hegemonía en el cártel de Sinaloa. Yo creo que tenemos como tú dices, una reconfiguración del mapa global del narcotráfico en México por las alianzas que se establecieron ya entre estos distintos grupos. Estamos viviendo algo muy parecido, quizás con distintos niveles, pero muy parecido a lo que se vivió 2007-2008, cuando se rompe también el cártel de Sinaloa, se van los Beltrán Leiva se unen con otro grupo que ya había roto, que era el cártel de Juárez, y con los Zetas, y entre los tres tratan de acabar con el cártel de Sinaloa, que encabezaban en aquella época el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán y el Azul Esparragosa. Entonces se declara esta guerra terrible que hubo durante el sexenio de Felipe Calderón y que continuó en buena medida durante el de Peña, pero que termina con el triunfo del cártel de Sinaloa, ya detenido el Chapo Guzmán, muerto supuestamente el Azul Esparragosa y con el Mayo como líder hegemónico del grupo. Pero el cártel de Sinaloa siempre fue, yo digo, más un holding que un cártel, ¿no? Es un grupo horizontal con distintos niveles de coordinación. Incluso las células que tenía acaban de tener una en España, ¿no? En España tiene presencia, controla el narcotráfico en Ecuador, controla buena parte del narcotráfico en Colombia, en Argentina, en Brasil. Estamos hablando de una empresa multinacional. Entonces, el Mayo queda a cargo de eso, pero comienzan las traiciones. La primera traición
es la participación del hermano y el hijo del Mayo Zambada en los juicios contra el Chapo Guzmán, ¿no? Entonces eso ya se ve como una traición. Los chapitos se sienten herederos agraviados, del cártel, se sienten agraviados. Viene la detención antes de eso de Damaso López, que era uno de los personajes centrales en el entorno del Chapo Guzmán. Entre que se entrega a él y es entregado por los chapitos también, hay una historia ahí muy turbulenta. Y lo que tenemos ahora es ya después de la caída del Mayo, que no sabemos qué es lo que ocurrió, porque la Fiscalía General de la República ha dado fe de alguna forma a la Carta del Mayo, y nada más, no sabemos realmente qué es lo que sucedió. Yo estoy seguro que Estados Unidos no va a decir realmente lo que sucedió, no tienen por qué hacerlo, pero quizás nos comenzaremos a enterar en el mes de enero, cuando comiencen las comparecencias y los juicios, tanto del Mayo en Nueva York como de los chapitos, de Jesús y de Ovidio en Chicago. Comienzan con una semana de diferencia los dos procesos, días antes de que asuma Trump. Entonces me parece que ahí vamos a saber mucho de lo que ocurrió y de lo que ocurrió el sexenio pasado, porque no me imagino a los chapitos hablando de lo que ocurrió en el sexenio de Calderón cuando tenían 15 años, ¿no? Por supuesto. No hay forma. Entonces, ¿qué vínculo tenían con López Portillo? Exacto. Entonces, con el Negro Durazo. Exacto. Entonces, eso vamos a saber mucho. Pero la reconfiguración queda. A ver, se supone que los chapitos se han aliado con el cártel del Jalisco Nueva Generación, que eran sus enemigos hasta hace muy poco. ¿Cuál es el tema? Es como la alianza Hitler-Stalin, digamos, porque tienen intereses comunes contra los del Mayo Zambada, que estaban ganando la guerra a los chapitos, hacia esa alianza con el cártel Jalisco, en una alianza que incluía los grupos de Baja California, los grupos de Sonora, los Salazar se llaman, los grupos que eran cercanos a Caro Quintero, que están ahí en la frontera, el Chapo Isidro, que son los que quedaron, digamos, del cártel de los Beltrán Leiva. Entonces, todos esos grupos pequeños se habían unificado en lucha contra los chapitos, porque sobre todo con Iván Archibaldo, que es un personaje, su enemigo. Iván Archibaldo aparentemente hace una alianza coyuntural con el cártel Jalisco, con el acuerdo, bueno, yo me quedo con lo que tengo, ustedes se quedan con lo que tienen, pero eso reconfigura todo el escenario. El cártel Jalisco ha comenzado a dar como franquicias. De repente apareció el cártel Nueva Generación Tabasco, el cártel Nueva Generación, el cártel Chiapas, Guatemala, el cártel Nueva Generación muy Oaxaca, además, ¿no? Oaxaca, otro en Michoacán, que son franquicias del cártel Jalisco. Entonces, me parece que todo eso va a dar algo nuevo en el mundo del narcotráfico, que no sé cómo será, dependerá de quién se imponga, pero eso también determina que esta guerra que lleva... Porque también del lado del cártel Jalisco, el Mencho es un hombre mayor y enfermo, ¿no? Si no es que haya un liderazgo todavía por muchos años. No está definido la sucesión en el cártel Jalisco, es un tema que está pendiente desde hace varios años. El cártel Jalisco siempre se movió por temas con unos liderazgos muy familiares, como ocurrió con lo del Chapo, pero como ocurrió con el cártel de Sinaloa, en los temas familiares hay actores que dicen, oye, tú puedes ser el hijo, porque hay un hijo del Mencho con su primera esposa que quiere aparecer ahí, un hijo de la segunda esposa de Hermelinda que también quiere aparecer, otro personaje que le dicen el Sapo, otros líderes. Entonces me parece que eso todavía no está definido. Si detienen o se muere el Mencho, que dicen que está enfermo, podría cambiar todo ese escenario. Y sobre todo en estas reconfiguraciones lo que genera es mucha inestabilidad, ¿no? Porque no sabes exactamente quién ejerce el liderazgo y entre ellos empiezan a buscar imperar, y entonces se genera escenarios de mucha violencia. Hay dos visiones sobre eso. Hay quienes te dicen, como dice Estados Unidos o como dijo Ken Salazar, a ver, detengo al Mayo y le rompo la estructura, que yo creo que es la más acertada, y le rompo la estructura al cártel porque se fracciona. Claro, va a haber violencia entre ellos, pero pierden capacidad operativa y capacidad de enviar droga o de capacidad operativa en general, ¿no? De lo que sea. Logística. Si tú detienes al Mencho o cae el Mencho, le ocurre algo al Mencho ahora,
le rompes capacidad operativa y mando, el cártel Jalisco se va a dividir en varios cárteles inevitablemente. ¿Cárteles u organizaciones criminales? Cárteles. Al final quedará algún cártel con la unión de distintos. Que controle todo el proceso. La diferencia que hago es que es un cártel es el que controla todo el proceso. Desde la producción, la distribución, la colocación en Estados Unidos, el tráfico de armas, el lavado de dinero. O sea, si tú participas en todo eso, eres un cártel. Si no, son organizaciones criminales que participan en partes de ese proceso. Y después están las bandas que hacen otro tipo de cosas. Pero asumiendo además que el crimen organizado ya cada vez menos es, siendo importante narcotráfico, pero tienen una enorme cantidad de actividades que ya no son narcotráfico, desde la extorsión, el tráfico de personas, ¿no? Y el tráfico de personas. Y la extorsión. Hay pues una discusión, tú decías, invocando al comandante, al responsable del Comando Norte, que 1/3 del país podría estar controlado por bandas criminales, y cuando ve uno el informe de la directora de la DEA, dice, a ver, hay 2 organizaciones criminales, 2 grandes cárteles, son los principales enemigos de Estados Unidos, las 2 están en México, para tomar nota, que eso no se les olvida, sigue presente. Ellos insisten en que tienen enlaces en los 50 estados norteamericanos y en un montón de países. Hablaban de una cantidad de personas que trabajan para el cártel, es una estimación de las multinacionales que estas son. Eso es, digamos, una cuestión aproximada. ¿Tú cómo valoras ese tipo de información que publica la DEA? Tiene más como de sensacionalismo político, decir, a ver, tenemos Al Qaeda y al Estado Islámico ahí en México. Mutatis mutandis, ¿no? Sí. O sea, nuestros grandes enemigos ahí y son colosales, diabólicos. Mira, la DEA siempre exagera y siempre manipula un poco sus datos y no es lo más confiable. Pero los datos, por ejemplo, que manejan junto con el Homeland Security de presencia de los cárteles y eso, porque cada vez más se ha hecho cargo. Por ejemplo, la operación, como haya sido, no la conocemos, pero por lo que se sabe, la operación de lo del Mayo Zambada la hizo el Homeland Security con gente del FBI, no la DEA, ¿no? Entonces, hay ese tipo de operaciones. La presencia de los cárteles mexicanos con sus socios estadounidenses, porque no es que los 50 estados. En los 50 estados, ¿por qué? Porque en los 50 estados se vende fentanilo y en los 50 estados se venden metanfetaminas, en los 50 se venden cocaína. Hay una multitud de bandas que operan en Estados Unidos que están alimentadas. Me asombra que no conozcamos las redes, o sea, sabemos las redes de distribución de Barry McCaffrey, que fue un muy buen zar antidrogas de los Estados Unidos, en el gobierno de Cedillo, imaginemos, era gobierno de Clinton y de Cedillo, me decía, no, lo que pasa, y lo siguen diciendo, lo que pasa es que la droga llega a las poblaciones que están pasando la frontera en Estados Unidos y de ahí se dispersan, ¿no? Y se atomizan. Bueno, no hay forma de que se dispersen y se atomicen. Tienen que llegar de alguna forma a Nueva York, tienen que llegar de alguna forma a Chicago, tienen que llegar... Y luego la renta que se extrae tiene que regresar de alguna manera. Y tiene que regresar también el dinero. Es un trabajo altruista, ¿no? Exportamos droga sin contraprestación. Para el bienestar de los 30, 40 millones de consumidores habituales que tiene Estados Unidos. Entonces, eso es una realidad. Lo que es otra realidad, que también lo dicen los informes, es la presencia internacional de los cárteles mexicanos. Sí, claro. Los cárteles mexicanos controlan buena parte de Centroamérica, con cárteles locales, asociados con cárteles locales, pero controlan. Ya en Colombia no solamente compran cocaína, sino tienen... El presidente Petro cometió voluntariamente un error muy grave de no perseguir, sus 2 primeros años no perseguir los cultivos de coca, no erradicar, y se desarrolló. Hay una enorme cantidad de producción de cocaína más alta que nunca. Bolivia, y ahí está el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco desde hace mucho tiempo, sobre todo Sinaloa. En Ecuador. Desde el gobierno de Correa se instaló el cártel de Sinaloa en Ecuador. En Perú también estamos. Y en Bolivia no tanto, porque ahí hay más grupos brasileños y demás. Es productora, pero ¿no? es productora y eso sale sobre todo hacia Brasil. Pero estamos en Argentina, cuando uno ve las
la información de los grupos de Rosario, de otros lugares en Argentina, hay una presencia importante. Sí, claro. Hay alianzas en Brasil que son, como ocurre Ecuador. con las empresas mexicanas en Brasil, les cuesta entrar al mercado brasileño y lo mismo ocurre con los grupos del narcotráfico. Pero en entonces, Ecuador, ¿no? En También, Ecuador, no, si claro. toda Denunciados Colombia, por Ecuador, Perú, hay una presencia muy importante de los grupos. Y lo que tú decías en España, Sí, claro. se está descubriendo en España, ya van 2 células consecutivas que caen. Uno de los jefes de la Policía Nacional Española, que además lo descubren con 20 millones de euros emparedados literalmente en su casa, que trabajaba, ya ahora se sabe, con células ecuatorianas, que son células que están controladas por el cártel de Sinaloa. Sí. Entonces, hay una trama muy importante. Estos grupos, por ejemplo, la célula del cártel de Sinaloa, que es detenida en Barcelona, hay 2 detenciones de 14 personas cada una. A veces se piensa que es una sola, no, pero son 2 células de 14 personas cada una. La de Barcelona trabajaba con la mafia albanesa, que dicen las instituciones europeas que es la más poderosa de las que operan en Europa con drogas. Y la mafia albanesa es la que tenemos aquí en todo el sur del país, en Cancún. ¿Se acuerdan del tema de las drogas, los detenidos que extraditan? Sí, claro. Ahí están muy presentes. Sí, claro. Entonces es una trama que... increíblemente extendida. Y densa. Claro. Oye, pero en el tema de cómo se presentan, pues si tienen tal alcance, ya la andrangueta o la cosa nuestra son niños de pecho al lado de las organizaciones criminales mexicanas, Jorge. Lo que pasa no diré niños de pecho, pero lo que pasa es que aprendices de brujo. Después de que cometieron aquella ola de violencia brutal, que mataron a los jueces y demás, fueron golpeados los líderes de la grandeta, de la mafia, de la camorra, los 3 grupos que operan ahí, y ellos se dedicaron sobre todo a las empresas. Entonces hay estudios del gobierno italiano, hablan de un porcentaje del PIB que es controlado por estos grupos, pero han reducido muchísimo el aspecto de la violencia, se han asociado con empresas, han trabajado con obras públicas, ¿no? Obras públicas. Bueno, en Nápoles es notable, ¿no? Digamos, y se metieron en el negocio de la hotelería, en muchas cosas. Por aquí andan también pensando en meterse en eso. Y legalizaron de alguna forma esos negocios, los legalizaron directamente. Sí. Entonces, los índices de violencia disminuyeron. Estamos en el Padrino 2 a Padrino 3. ¿no? A Padrino 3. Ya no quiero ser un matón. Y después siempre estallan. Quiero ser hotelero. Al final siempre estallan esos hechos de violencia. Sí, claro. ¿no? Pero bueno, ahí son como intrínsecos, ¿no? Pero bueno, déjame volver a Estados Unidos, que finalmente es nuestro referente por la importancia de la relación bilateral. Finalmente la administración Biden, digamos, pues se colgó en todo caso la medalla con la captura o como haya sido del Mayo Zambada, y además ya tienen al Chapo Guzmán y tienen a los hijos. Pero como tú bien dices, el que va a tener en realidad toda la información ya va a ser el presidente Trump y su administración. Imagínate los incentivos que hay como para, como tú decías, pues hablar de todo lo que saben y de toda la información que puedan tener de los años recientes. ¿Cómo crees tú que va a utilizar una presidencia de Trump, que además, hay que decirlo, en el tema del fentanilo, republicanos y demócratas están ambos por medidas muy duras, porque el tema del fentanilo ha sido totalmente un punto de inflexión para la sociedad norteamericana? Entonces, ¿qué esperar, en todo caso, de lo que se resuelva en estos juicios y de cómo va a utilizar la administración Trump, o cómo crees que va a utilizar toda esa información? Bueno, el tema de fentanilo, como tú dices, a ver, en los últimos 5 años han muerto unas 500,000 personas por sobredosis en Estados Unidos. Con toda la violencia que nosotros tenemos, tuvimos en estos 6 años 200,000 muertos y 50,000 desaparecidos. Entonces, imaginemos para la sociedad estadounidense lo que es el fentanilo, que afecta además, no es como la epidemia del crack que tuvieron hace algunas décadas, que afectaba a los afroamericanos. Esto afecta a clases medias, a todos los sectores. Totalmente. A la mamá del vicepresidente. Exacto, a la mamá de J.D. Vance, efectivamente. Entonces tienes un problema gravísimo.
Yo creo que los dos, como tú dices, hubieran utilizado el tema muchísimo y lo hubieran presionado, hubieran tenido una política dura, pero creo que Trump lo va a usar a lo bestia, ¿no? O sea, porque con la lógica que tiene Trump, a ver, estos son mis intereses, yo tengo, tú me haces esto son las cosas que yo quiero y que yo necesito, y si no voy a tomar, claro, para allá, digamos, para allá. Pero para él va a pensar en eso, no va a pensar lo que pasa en Chiapas, ni sabe dónde está, va a pensar en esa lógica. Y va a ser muy duro. Por eso, como decíamos hace unos minutos, tenemos que pensar en estrategias de aprovechar ventanas de oportunidad, establecer políticas muy claras para poder llegar al inicio del gobierno de Trump en mejores condiciones de negociación con Trump, que eso va a ser inevitable. Y además asumir que el control del narcotráfico es en nuestro interés. Sí, claro que es el de Estados Unidos, pero es de nuestro interés como país. El control de las fronteras es nuestro interés de país. O sea, son temas que trascienden incluso la seguridad pública para ir hasta la seguridad interior y la seguridad nacional. Si cambiamos ese chip de verlo como nuestro interés nacional, y no solamente como lo que nos exige Estados Unidos, que sí nos los exige, con razón o sin ella, pero sí nos los exige, creo que se pueden cambiar muchas cosas. Parte del problema que hubo en la administración López Obrador, que todo el tiempo, incluso hasta el tema del Mayo, y creo que ahí sí lo dijo bien Ken Salazar, en lugar de festejar que está detenido el Mayo, se están quejando de que por qué lo detuvieron, ¿no? Todo el tema. Entonces, oye, ¿y cómo, digamos, desarrollar relaciones de confianza con Estados Unidos? Si en el pasado hemos tenido una DEA que ha sido capaz de hacer cosas como lo que le hizo al general Cienfuegos. Por cierto, le recomiendo mucho que vea la entrevista que le hizo Jorge al general Cienfuegos. Yo creo que es muy reveladora cómo van cambiando. Han construido ya un paradigma de justicia, entre comillas, basada en revelaciones y declaraciones que van empapelando gente, más allá de lo que uno opina del Chapo, lo que uno opine de García Luna, esa idea de que finalmente lo que declaren algunos, si eso permite tener información más sensacionalista o poderosa, va ganando terreno, los hace poco confiables. ¿Dónde estarían las rocas fuertes? Durante algún tiempo había oído que mejor había que descansar en la CIA, que en realidad había que buscar aliados entre los militares. ¿Dónde estarían los puntos fuertes con los cuales desplegar una estrategia medianamente confiable con los vecinos? Mira, con la DEA hay una mala relación desde la creación de la DEA hasta ahí. Y seguirá siendo central del caso Camarena en 1982, dará 1985 hasta ahora, digamos, y sigue. La DEA siempre ha querido un maxi proceso contra México, por eso son la lógica, la Fiscalía de Nueva York y algunas fiscalías que trabajan con la DEA están en esa lógica también. Entonces, me parece que eso contamina mucho las capacidades de colaboración. Incluso en gobiernos que colaboraron tanto con esas instituciones como fue el de Calderón, vemos que García Luna termina preso por ellos, cuando fue el que colaboró con ellos. Pero bueno, ese es otro tema. Creo que hay un punto que es hoy quizás el único que funciona en términos de colaboración, que es el del Comando Norte, que es donde colaboran el ejército mexicano con el Comando Norte de Estados Unidos. La colaboración, por lo que tengo entendido, entre ejércitos sigue siendo buena. La Marina había perdido esa interlocución, la está tratando de recuperar. Ahora con la nueva administración están en esa vía, han reactivado antiguos operadores cercanos, los han reactivado para que vuelvan a establecer esos lazos, lo que me parece bueno también. Y habrá que ver qué es lo que se hace ya a otro nivel, a nivel presidencial, a nivel de otras instituciones. Lo grave de lo que va a ocurrir es que si uno ve a quienes nombraron al mando de la CIA, del Homeland Security, de las otras, de la Dirección de Inteligencia, tú dices, Dios mío, ¿con quién vas a trabajar? ¿No? Propagandistas y activistas. ¿No? Entonces, yo sé que esas instituciones en Estados Unidos tienen un staff que no se mueve
por los, por servicio los civil presidentes. de carrera. Pero estos nombramientos desafían Pero eso. desafían eso. claro. Y después escuchas a Elon Musk que dice que va a quitar una tercera parte de la defensa y una tercera parte de los órganos de inteligencia. Entonces dices, bueno... que en el Trump primero la burocracia, ¿te acuerdas de Kelly, de todos esos generales? Decían, eran factores de contención, ¿no? Sí, claro, decir, señor, sí, claro. no podemos comportarnos no hay, como jabalíes Trump aquí, ordenó ¿no? sobre el final de su gobierno que iba a atacar con drones los laboratorios en México, el jefe del Estado Mayor Conjunto, eso está en un libro de Woodward muy bueno, es el que le dice, oiga, ¿no? presidente, no se puede. Claro. O sea, pero ¿quién le va a decir ahora que no se puede? No, ahora no hay. No, o sea, seguramente en el Estado contención. Mayor Conjunto pondrán a un militar de carrera y eso, pero el secretario de la Defensa es un presentador. Pero eso es otro tema, quieren procesar a la mitad de los generales. Claro. Sí, por supuesto. Entonces tienes un problema, yo creo que va a ser muy difícil la interlocución. Espero por el estilo personal de Trump que la interlocución se pueda establecer personalmente con él. Porque no tienes ni a Kushner, el yerno, que antes era uno de los interlocutores, ahí en la Casa Blanca, ahora aparentemente no va a estar. ¿Quién va a hablar con quién? Yo no sé si el gobierno mexicano lo tenga contemplado, si sepa ya qué papel va a jugar distintos funcionarios mexicanos, qué papel se va a... ¿Quiénes son estos personajes extraños que están en el gobierno de Trump, ¿no? Claro. Que debe ser muy difícil dialogar siquiera con ellos. No, y además la perspectiva justamente que traen, o sea, totalmente son leales absolutamente a Trump, no son institucionales, y esta parte de, digamos, contención o límites legales o Estado de Derecho, pues francamente no les preocupa mucho. Falta ver si algunos de ellos que deben de someterse a la ratificación del Congreso de Estados Unidos finalmente son aprobados, pero de que va a haber un ánimo muy agresivo, ¿no?, contra México, creo que eso sí nos tenemos que digamos, pero la aprobación dar cuenta, ¿no? es por mayoría simple y la tienen, ¿no? correcto. Entonces, efectivamente. quizás el que se complica más es el fiscal general, porque tiene acusaciones de abuso sexual de menores. De menores, exactamente. Pero ya tanto Trump como Elon Musk han salido plenamente en su defensa, entonces, quién sabe. ¿No? Efectivamente. Pero por eso la interlocución en términos de seguridad yo creo que va a ser muy compleja. Vamos a tener que tener una operación muy sofisticada de lobbying, me parece, que no sé si la están pensando, si la están ejecutando. Tampoco se puede ejecutar de un día para el otro, pero lo tuvimos y esas son de las cosas que perdimos, ¿no? Oye, hasta el caso contra las fabricantes de armas, ¿no? Que muchos, y que estaba bien, ¿no?, en términos generales, estas demandas contra los fabricantes de armas que habían llegado a un cierto punto en las cortes en Estados Unidos, bueno, pues ahora, digamos, con nombramientos de jueces y demás mucho más afines a la parte dura republicana y sobre todo de la Asociación Nacional del Rifle, pues yo creo que hasta ahí llegaron, ¿no? Entonces habrá que repensar en todo caso cuáles son las batallas, está ¿no? en un tribunal de Massachusetts, puede avanzarse, algún día llegará a la Suprema Corte y la Suprema Corte lo echarán para atrás. Porque es por daños, ¿no? Sí, es igual que demandas una jabonera porque generó ahí un salpullido, ¿no? Sí, pero dedicábamos como mucha energía a eso, ¿no? Supongo que volará eso en algún momento por los efectos colaterales y hacer más responsable a las empresas, en este caso, del efecto que causan, ¿no? Pero bueno, como aquí la traemos con los productos chatarra, es decir, tiene usted que hacerse responsable de lo que vende. Jorge, ha sido un placer tenerte con nosotros. No, es un honor, un placer, y les agradezco infinitamente la invitación. Felices fiestas. Sí. Felices fiestas a ustedes, fiestas, a todos los amigos. Por supuesto, a ustedes también, y por lo pronto las invitamos a que la próxima semana nos acompañe en una emisión más de Incursionando. Aquí nos vemos. El Canal del Congreso presentó